Ya está con nosotros el cientista político Patricio Navia. Pato, bienvenido a CNN Chile. Hola. Una encuesta curiosa porque estamos hablando de las respuestas, pero también comentando las preguntas de la encuesta CEP, que es algo bien particular. ¿Están bien o están mal hechas las preguntas de la encuesta? Cuando uno se pone a discutir si las preguntas están bien o mal hechas, probablemente están mal hechas. En general queremos que las encuestas sean lo suficientemente limpias y transparentes para que no se discuta mucho. Es un poco como el fútbol. Si nos ponemos a discutir si el árbitro estuvo bien o mal, probablemente estuvo mal. ¿Hay alguna pregunta en especial que te parezca que tiene sesgo, que no está redactada de una manera correcta y que por lo tanto puede contaminar las respuestas, que es el problema? Sí, ahora creo que esta es una encuesta bastante larga, entonces no sé si va a contaminar las respuestas, tendríamos que ver alguna de esas cosas. Normalmente se hacen pretest y se ve si las preguntas están contaminadas y se inducen a determinadas respuestas. A mí me preocupa un poco la pregunta que asocia al copago con calidad de la educación. O sea, ¿hay copago para mejorar la educación? Probablemente muchos padres van a decir sí, si mejora la educación entonces sí lo quiero hacer. Tal vez la pregunta interesante ahí sería saber si la gente cree que con el copago se mejora la calidad de la educación y no suponer que sí ocurre. Y en la pregunta del lucro, donde también se asocia una de las respuestas a favor, digamos, de las ganancias con que tengan un nivel educacional bueno los colegios. Sí, ahora, entiendo lo que quería hacer el CEP, no creo que haya mala fe por parte del CEP, entiendo que el CEP lo que quiere decir es, ¿está dispuesta la gente a pagar cuando mejora la calidad? Y creo que esa pregunta se podría haber redactado mucho mejor. Lo que está haciendo aquí la pregunta, no obstante, está asociando calidad con pago y no calidad o no pago con menor calidad, y eso no es una buena forma de preguntar. Claro, es muy interesante cómo la redacción de una pregunta, las palabras que se usan pueden de alguna manera condicionar las respuestas. Hace un tiempo, hace 2 o 3 años, se preguntó también por este mismo tema, pero ocupó la palabra lucro, y en ese caso un 80% dijo que estaba en contra. Ahora no ocupa la palabra lucro, ocupa la palabra ganancia, además pone esto de vincularlo con el nivel educacional bueno, y las respuestas son súper distintas. Sí, bueno, porque si uno... La gracia de una encuesta es que podemos saber lo que piensa la gente sobre un tema. Ahora, siempre podemos redactar la pregunta de una forma que la gente nos conteste lo que nosotros queremos que ellos contesten. Y de ahí el problema del CEP. El CEP supuestamente, y lo ha hecho históricamente, hace encuestas para saber lo que piensa la gente. Si haces mal la pregunta, si redactas mal, muchos te van a acusar de que estás haciendo las preguntas para tener una respuesta y usarla políticamente. Y el CEP, a mi juicio, ya cometió un error al tomar partido tan directamente en el debate sobre la educación y luego hacer una encuesta sobre educación que además tiene preguntas que parecen condicionadas para favorecer su postura. Eso no es bueno y creo que daña la reputación del CEP, que es una encuesta muy importante, muy buena, que hemos tenido por mucho tiempo en Chile y que funciona en general muy bien. ¿Lo ves más bien como un error de redacción, más que como un intento deliberado de llevar a la opinión pública hacia ciertas posturas? Me cuesta creer que el CEP vaya a tener mala fe, no porque crea que el CEP son todas buenas personas, sino porque el CEP sabe que hay un montón de gente que sabe sobre encuestas en Chile y que si hacen una mala pregunta van a aparecer un montón de personas diciéndole, oye, esa pregunta está mal hecha. Entonces tratar de meter un gol de media cancha me parece que simplemente no tiene ningún sentido, no iba a pasar, no iba a funcionar. Entonces yo más bien creo que simplemente se equivocaron y que lamentablemente para ellos ahora estamos hablando mucho más de la redacción de las preguntas que de los resultados de la encuesta. Hablemos un poco de los resultados. ¿Hay aquí un cuestionamiento en los resultados que podemos ver de la encuesta CEP a la reforma educacional del gobierno, a la forma en que está planteada y a los principios que guían esa reforma? Sí, yo creo que sí. Yo creo que pese a los problemas con las preguntas, encontramos que la gente no está para nada clara respecto a cuál es su posición y cómo se cruzan las diferentes aristas. Creo que parte del problema del CEP fue precisamente tratar de hacer una pregunta que incluyera todas las aristas para llegar a la respuesta correcta. Pero a mí me sorprende mucho más que cuando le preguntan a la gente sobre en qué se debería gastar el dinero en la reforma tributaria, la primera respuesta sea salud y no educación. Eso es un golpe a la línea de flotación de la reforma, o al menos del programa de gobierno de la presidenta Bachelet, porque parecía que todos estábamos súper interesados en educación, pero cuando le das opciones a la gente te dice, no, prefiero salud. Esa respuesta es súper interesante, porque además es incuestionable, sencillamente se le ponen las opiniones a la gente sin ningún juicio de valor, y hay una tremenda mayoría que habla a favor de salud, un tema que no ha estado tanto en la primera línea pública. Habla de eso, de una demanda subterránea. Claro, los enfermos no se organizan para protestar, digamos, pero habla de una demanda subterránea de la sociedad chilena que tal vez no ha sido correctamente leída por la élite.
Yo creo que la élite se deja llevar mucho, primero por lo que ocurre en la calle, y la calle no es necesariamente representativa de la gente. Después una parte de la élite se deja llevar mucho por lo que ocurre en las redes sociales, y si fueran las redes sociales el presidente sería Parisi o Marcel Claude. Entonces tenemos que ponerle atención, y por eso las encuestas son tan buenas, podemos saber lo que piensa la gente. Pero creo que muchas de las encuestas antes estaban preguntando mal, le preguntaban a la gente si quería educación gratuita, y la gente va a decir naturalmente que sí. Si le preguntas si quiere que el supermercado sea gratis, también te va a decir que sí. Había que preguntar si querían gastar el dinero en educación, en salud, en transportes, darles opciones, y ahí íbamos a ver de verdad cuáles son las prioridades de la gente. No me sorprende que la gente, cuando le pregunten, diga salud es más importante que educación, porque la salud les afecta a todos, la educación les afecta solo a un grupo. Michelle Bachelet aparece con un 50% de popularidad en su gobierno. Cuando se pregunta por personajes, no tiene comparación, no tiene competencia, una amplísima ventaja sobre cualquier otra persona en Chile. ¿Es el aura de la presidencia o hay algo especial en Michelle Bachelet que hace que aparezca tan despegada de todo el resto del mundo político? No, yo creo que Bachelet tiene un cariño, una llegada especial. Los chilenos le tienen un respeto especial, distinto al resto de los políticos. Bachelet ya lo tenía cuando era presidenta, hacia fines de su periodo, y lo mantuvo cuando no fue presidenta. Tal vez el contraste más interesante es la aprobación, la valoración positiva que tiene Bachelet hoy y la valoración positiva que tenía Bachelet a mediados del 2010, y comparar eso con Piñera. Piñera deja la presidencia y su valoración positiva no sube. En cambio, Bachelet dejó la presidencia y su valoración positiva se mantuvo por allá en las nubes y ha seguido estando por allá en las nubes. ¿Podemos sacar más conclusiones de ese ranking de los políticos con mejor evaluación? Aparece muy arriba Andrés Velasco, aparece muy arriba Marco Enríquez Ominami, que se mencionan como dos probables candidatos presidenciales. Aparece también muy arriba Isabel Allende, que es alguien que no aparece dentro de los presidenciables. ¿Se pueden sacar conclusiones pensando en 2017 de ese ranking? No, una cosa es preguntarle a la gente si tiene una valoración positiva y otra cosa es preguntarle a la gente si va a votar por esa persona. Son dos cosas muy distintas. Además, los que aparecen arriba, los 6 primeros nombres, no hay diferencias significativas, estadísticamente significativas. Yo no sacaría mucho de eso. Naturalmente, Andrés Velasco y Marco Enríquez Ominami van a decir nosotros estamos por allá arriba, pero probablemente Isabel Allende no va a decir ahora yo quiero ser candidata presidencial. Se necesitan más cosas. Hay que tener valoración positiva para poder ser candidato presidencial, pero eso ciertamente no basta. La pregunta interesante sería la pregunta sobre por quién va a votar, pero imagino que no se hace a esta altura porque la mayoría de la gente va a decir no sé por quién voy a votar en 3 años más. También había hablado muchísimo, por ejemplo, del gabinete, de lo bien evaluado que podía estar Peñailillo, de lo mal que estaba Izaguirre, pero parece muy cerca. Peñailillo parece con un 38 e Izaguirre con un 36. Parece que no hay tantas diferencias como uno podría haber esperado, ¿no? Sí, y lo interesante es que el porcentaje, en cada encuesta, yo me recuerdo que el porcentaje de la gente que conoce a los políticos no es muy alta. Hay que estar mucho tiempo en la política para que te conozcan. A Peñailillo lo conoce poca gente. A Izaguirre, que estuvo en la política y después se fue, también lo conoce muy poca gente. Entonces hay que establecerse, hay que aparecer mucho en la tele, que la gente te conozca, y eso toma tiempo y es relativamente difícil. Entonces pensar que las candidaturas presidenciales se pueden construir en 5 meses es difícil. Lo puedes hacer si ya te conocen en televisión, pero si no te conocen mucho hay que construir más lento. Patricio Navia, gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Chile. Buenas noches. Vamos al informe del tiempo en CNN Chile.